En el corazón de nuestra galaxia, a una distancia de 26.000 años luz de la Tierra, está ocurriendo algo increíble, donde se concentran miles de millones de estrellas, donde el espacio-tiempo está curvado al límite de lo posible, donde las temperaturas alcanzan millones de grados. Existe un objeto tan masivo y misterioso que durante siglos los astrónomos solo supusieron su existencia. No podemos ver el centro de la Vía Láctea con telescopios convencionales. Entre nosotros y el corazón de la galaxia hay enormes nubes de polvo y gas cósmico que absorben la luz visible. Pero lo que está oculto a nuestros ojos es en realidad el lugar más dramático de toda la galaxia. Ahí es donde se encuentra Sagitario, un agujero negro supermasivo que tiene una masa más de 4 millones de veces la de nuestro Sol. Este agujero negro no solo existe, controla el destino de toda una galaxia. Cientos de miles de millones de estrellas orbitan a su alrededor, incluido nuestro Sol, realizando una revolución completa en 230 millones de años. Pero, ¿cómo han podido los científicos detectar lo que no se puede ver? ¿Cómo investigaste un objeto del que ni siquiera la luz puede escapar? La historia del descubrimiento comenzó en los años 30 del siglo pasado, cuando el ingeniero Karl Jansky descubrió accidentalmente señales de radio provenientes del centro de la galaxia. Trabajó para mejorar la comunicación telefónica e intentó encontrar una fuente de interferencia. En cambio, descubrió una nueva forma de ver el universo, la radioastronomía. La fuente de ondas de radio que descubrió más tarde se llamaría Sagitario A. Durante décadas, los astrónomos han ido acumulando datos, pero el verdadero avance llegó a finales del siglo XX. El astrónomo alemán Reinhard Genzel y la estadounidense Andrea Ghez comenzaron a seguir de forma independiente las estrellas cerca del centro de la galaxia. Utilizando los telescopios más potentes y la radiación infrarroja capaz de penetrar el polvo cósmico, llevan años registrando la posición de las estrellas individuales. Y lo que vieron superó todas las expectativas. Las estrellas se movían a una velocidad increíble. Algunas aceleraban hasta 8.000 kilómetros por segundo. Uno de ellos, llamado S2, orbita un centro invisible en una órbita alargada, realizando una revolución completa en solo 16 años. Para hacer que una estrella 15 veces más pesada que el Sol se mueva a esta velocidad requiere la gravedad de algo increíblemente masivo, concentrado en un punto diminuto del espacio. Las matemáticas eran implacables. En el centro de la galaxia debería haber un objeto con una masa de 4 millones de masas solares, comprimido en una región menor que la órbita de Mercurio. Ningún objeto conocido aparte de un agujero negro puede tener tales características. Por estos estudios, Genzel y Ghez recibieron el Premio Nobel de Física en 2020. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente en el mismo centro? Un agujero negro no es una aspiradora espacial que arrastra todo a su alrededor. Es más bien un abismo en el tejido del espacio-tiempo. El horizonte de sucesos de Sagitario A tiene un diámetro de aproximadamente 24 millones de kilómetros. Esta es la distancia que recorre la luz en 2 minutos. Todo lo que cruza esta frontera desaparece de nuestro universo para siempre, sin dejar forma de regresar o enviar una señal hacia afuera. Se forma un disco de acreción alrededor del agujero negro, un enorme vórtice de gas caliente y polvo que gira a velocidades cercanas a la de la luz. La fricción calienta este gas a temperaturas de millones de grados, haciendo que emita potentes rayos X. A veces, cuando un agujero negro absorbe un trozo particularmente grande de materia, hay estallidos grandiosos de energía que podemos detectar incluso en la Tierra. Pero Sagitario A es relativamente tranquilo. Solo absorbe una pequeña cantidad de materia, el equivalente a la masa de la Tierra cada pocos miles de años. Esto lo convierte en uno de los agujeros negros supermasivos menos activos. Los astrónomos creen que hace miles de millones de años, el centro de nuestra galaxia era mucho más activo,
emitiendo potentes chorros de energía al espacio intergaláctico. Alrededor de Sagitario A se concentra la población de estrellas más asombrosa de toda la galaxia. Aquí, la densidad de estrellas es millones de veces mayor que en nuestro barrio. Si la Tierra estuviera en esta región, el cielo nocturno brillaría tan intensamente que uno podría leer un libro. Miles de estrellas serían visibles a simple vista, y algunas de ellas aparecerían más brillantes que la luna llena. Entre estas estrellas hay objetos especiales, estrellas jóvenes y masivas que tienen solo unos pocos millones de años. Esto genera un enigma, porque condiciones extremas cerca del agujero negro deberían interferir con el nacimiento de nuevas estrellas. Las teorías sugieren que estas estrellas podrían haberse formado más lejos del centro y luego migrar hacia el interior, o que los procesos de formación estelar aquí son completamente diferentes de lo que entendemos. Aún más extrañas son los llamados objetos G, formaciones misteriosas que parecen nubes de gas pero se comportan como estrellas. Se acercan al agujero negro a distancias peligrosamente cercanas, resistiendo las fuerzas de marea que tendrían que separarlos. Algunos astrónomos creen que podrían ser estrellas rodeadas por gruesas envolturas de gas, o incluso el resultado de la fusión de dos estrellas. Pero el mayor avance llegó en 2022, cuando el equipo internacional del Telescopio del Horizonte de Eventos obtuvo por primera vez una imagen de Sagitario A. Utilizando una red de radiotelescopios dispersos por el planeta que funcionaban como un telescopio gigante del tamaño de la Tierra, los científicos pudieron ver la sombra del agujero negro, una mancha oscura sobre el fondo de un disco de acreción al rojo vivo. Esta imagen confirmaba todas las predicciones de la teoría general de la relatividad de Einstein. La forma de la sombra, el tamaño, incluso la forma en que la luz se curva alrededor del agujero negro, todo coincidía con cálculos realizados hace más de un siglo. El agujero negro tenía exactamente el aspecto que predecía la teoría. Pero el centro de la galaxia no es solo un agujero negro. Esto es todo un ecosistema de objetos extremos. Aquí están los púlsares, estrellas muertas que giran cientos de veces por segundo, emitiendo haces de ondas de radio. Aquí hay sistemas estelares binarios, donde una estrella devora lentamente a la otra. Aquí, los rayos cósmicos, partículas aceleradas casi a la velocidad de la luz, crean un flujo invisible de radiación mortal. El campo magnético en el centro de la galaxia es miles de veces más fuerte que en nuestra región. Forma estructuras gigantescas que se extienden miles de años luz hacia arriba y hacia abajo desde el disco galáctico. Estas estructuras, descubiertas solo en la última década, pueden ser rastros de explosiones antiguas o el resultado de la actividad constante de agujeros negros. La temperatura aquí alcanza valores extremos. En las inmediaciones del agujero negro, el gas se calienta hasta decenas de millones de grados. Al mismo tiempo, en nubes moleculares densas que existen incluso en estas condiciones adversas, la temperatura puede descender hasta menos 260 grados Celsius, solo unos pocos grados por encima del cero absoluto. La química en el centro de la galaxia también es única. Aquí se han encontrado docenas de moléculas orgánicas complejas, incluyendo etanol, el mismo alcohol que se encuentra en las bebidas alcohólicas. Nubes gigantes de etanol flotan por el espacio, junto con metanol, formaldehído y otros compuestos. Esta diversidad molecular proporciona pistas para entender cómo se forman sustancias químicas complejas en el universo, que más adelante podrían convertirse en los bloques básicos de la vida. El tiempo en el centro de la galaxia fluye de forma diferente. Según la relatividad general, la poderosa gravedad de un agujero negro ralentiza el tiempo. Para un observador hipotético que pudiera sobrevivir en una órbita cercana a Sagitario, el tiempo pasaría notablemente más lento que para nosotros en la Tierra. Esto no es solo una curiosidad teórica. Los efectos de la curvatura temporal son tan fuertes que deben tenerse en cuenta al calcular las órbitas de las estrellas.
El espacio aquí está curvado hasta tal punto que la luz viaja en trayectorias curvas. Los rayos que pasan cerca del agujero negro son doblados por la gravedad, creando un efecto de lente gravitatoria. Esto significa que teóricamente es posible ver múltiples imágenes de la misma estrella al mismo tiempo si está detrás de un agujero negro. ¿Por qué existen los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias? Este es uno de los grandes misterios de la astrofísica moderna. Lo más probable es que se formaron en las primeras etapas de la existencia del universo, quizás por el colapso de gigantescos cúmulos estelares o incluso directamente por materia primordial. Luego, a lo largo de miles de millones de años, crecieron, absorbiendo gas, polvo y otras estrellas. Sagitario no siempre fue tan tranquilo. Los astrónomos han encontrado pruebas de que hace apenas 2 millones de años, un momento para los estándares cósmicos, el centro de nuestra galaxia experimentó una poderosa explosión de energía. Esta explosión fue tan violenta que creó enormes burbujas de gas caliente que aún son visibles en los rangos de rayos X y gamma. Se extienden 25.000 años luz hacia arriba y hacia abajo desde el plano de la galaxia. ¿Qué causó esta explosión? Es posible que el agujero negro haya tragado una acumulación particularmente grande de gas, o incluso una estrella entera. La energía liberada en este proceso creó potentes chorros de plasma que perforaron el disco galáctico y estallaron en el espacio intergaláctico. Estos eventos ocurren constantemente en galaxias activas, pero son raros en la Vía Láctea. Un anillo de estrellas jóvenes orbita alrededor del centro de la galaxia, llamado disco estelar nuclear. Es una estructura de unos 9 años luz de ancho en la que se concentran millones de estrellas. Muchos de ellos son gigantes jóvenes y masivos de color azul, que viven solo unos pocos millones de años. Nacen, arden intensamente y mueren en grandiosas explosiones de supernovas, enriqueciendo el espacio circundante con elementos pesados. Estas supernovas crean ondas de choque que se propagan a través del medio interestelar, comprimiendo gases y desencadenando el nacimiento de nuevas estrellas. Es un ciclo continuo de muerte y nacimiento que ocurre a un ritmo acelerado debido a condiciones extremas. Una supernova aquí explota cada 10 a 20.000 años, en comparación con una por siglo en el disco de nuestra galaxia. Pero, ¿qué ocurrirá con el centro de la galaxia en el futuro? Sagitario A seguirá creciendo, absorbiendo materia, aunque muy lentamente. Dentro de 5.000 millones de años, cuando la Vía Láctea colisione con la galaxia de Andrómeda, los dos agujeros negros supermasivos comenzarán una danza de muerte, acercándose durante millones de años hasta fusionarse en un agujero negro aún más masivo. Este evento liberará tanta energía en forma de ondas gravitacionales que podrán ser capturadas en los rincones más lejanos del universo. El estudio del centro de la galaxia continúa. Los nuevos telescopios que se están construyendo podrán detectar detalles cada vez más pequeños. La misión Gaia de la Agencia Espacial Europea crea el mapa tridimensional más preciso de la galaxia, incluyendo las regiones cercanas al centro. Los futuros telescopios espaciales que operen en infrarrojo podrán observar estrellas individuales aún más cerca del agujero negro. Hay planetas ahí fuera. Teóricamente, sí, aunque las condiciones para su existencia son extremas. La intensa radiación, las fuerzas de marea y los constantes cambios en el campo gravitatorio hacen que esta región sea extremadamente hostil para cualquier forma de vida que conozcamos. Pero el universo siempre nos sorprende, y es posible que incluso aquí existan formas de vida exóticas adaptadas a condiciones increíbles. Una de las preguntas más intrigantes tiene que ver con el origen del propio agujero negro. ¿Cuál fue el primer objeto que dio origen a Sagitario A? Algunas teorías sugieren que en el universo primitivo, cuando tenía solo unos pocos cientos de millones de años, existían agujeros negros primordiales, objetos que se formaron directamente a partir del colapso de enormes nubes de hidrógeno y helio.
podrían haber tenido masas de miles o incluso millones de masas solares desde el principio. Otra hipótesis sostiene que los agujeros negros supermasivos surgieron de estrellas gigantes de primera generación, objetos cientos de veces más masivos que el Sol. Estas antiguas estrellas vivieron solo unos pocos millones de años, tras lo cual colapsaron en agujeros negros de masa intermedia. Luego, a lo largo de miles de millones de años, estos agujeros negros se fusionaron entre sí y absorbieron gas, alcanzando gradualmente los tamaños grandiosos que vemos hoy. También existe la posibilidad de que los agujeros negros se hayan formado en cúmulos estelares densos, donde miles de estrellas se comprimieron en un pequeño volumen de espacio. En tales condiciones, las colisiones estelares eran habituales, creando objetos cada vez más grandes que finalmente colapsaban bajo su propio peso. Independientemente del mecanismo de formación, una cosa está clara: los agujeros negros supermasivos están entre los objetos más antiguos del universo. ¿Qué ocurre con la materia que cae en un agujero negro? Cuando gas, polvo o incluso una estrella entera se acercan al horizonte de sucesos, las fuerzas de marea se vuelven tan fuertes que el objeto se estira hasta convertirse en un hilo largo y delgado, un proceso que los astrofísicos llaman en broma espaguetificación. Los átomos son desgarrados, los electrones son arrancados de los núcleos y la materia se convierte en un plasma caliente. La última parte de este viaje ocurre a una velocidad increíble. Cuando un objeto cruza el horizonte de sucesos, desde el punto de vista de un observador externo, parece congelarse en el tiempo. Debido a la curvatura del espacio-tiempo, la luz del objeto que cae se vuelve cada vez más roja y tenue hasta desaparecer por completo. Pero desde el punto de vista del propio objeto, si un observador hipotético pudiera sobrevivir a las fuerzas de marea, la caída ocurre en cuestión de segundos. ¿Qué hay más allá del horizonte de sucesos? Esta cuestión sigue siendo una de las más profundas en física. Según la teoría clásica de la relatividad de Einstein, toda la materia colapsa en un punto matemático de densidad infinita, llamado singularidad. Pero la mayoría de los físicos cree que esta respuesta es incompleta. La mecánica cuántica tiene algo que decir sobre la naturaleza de los agujeros negros, y una teoría completa de la gravedad cuántica, que aún no se ha creado, podría revelar una imagen muy diferente. Stephen Hawking demostró que los agujeros negros no son realmente completamente negros. Debido a los efectos cuánticos, emiten una débil radiación térmica, ahora llamada radiación de Hawking. Es cierto que, para un objeto del tamaño de Sagitario, esta radiación es tan tenue que su temperatura está solo unas pocas milmillonésimas de grado por encima del cero absoluto, mucho más fría que la radiación cósmica de fondo de microondas que llena el universo. Teóricamente, debido a la radiación de Hawking, el agujero negro debería evaporarse gradualmente. Pero para un objeto con una masa de 4 millones de masas solares, este proceso llevaría un tiempo 10 veces mayor que la edad actual del universo hasta la potencia de 100. Sagitario A existirá casi para siempre, al menos según los estándares humanos del tiempo. Existe una región especial alrededor de un agujero negro llamada esfera de fotones. A esta distancia, la gravedad es tan fuerte que la luz puede girar en una órbita circular. Teóricamente, si estuvieras en ese punto y miraras hacia adelante, podrías ver la parte trasera de tu propia cabeza. La luz haría una órbita completa alrededor del agujero negro y volvería a ti. Por supuesto, un observador real no podría sobrevivir allí ni una fracción de segundo debido a condiciones extremas. El centro de la galaxia es también un laboratorio natural para poner a prueba las leyes fundamentales de la física. La fuerte gravedad de Sagitario A crea condiciones que no pueden replicarse en la Tierra. Al observar el comportamiento de las estrellas y la luz en esta región, los científicos pueden poner a prueba las predicciones de la relatividad general bajo condiciones extremas.
Una de estas comprobaciones tuvo lugar en 2018, cuando la estrella S2 pasó por el punto más cercano de su órbita al agujero negro a una distancia de solo 120 unidades astronómicas. Esto equivale a unas 4 distancias del Sol a Neptuno. A esa distancia, viajaba a casi un 3% de la velocidad de la luz. Los astrónomos han medido el corrimiento al rojo gravitacional en el espectro de una estrella, un efecto predicho por la relatividad en el que la luz pierde energía al viajar a través de un campo gravitatorio intenso. Los resultados coincidieron perfectamente con la teoría de Einstein. Pero no todas las estrellas que se acercan a un agujero negro sobreviven a este encuentro. A veces una estrella se acerca demasiado y las fuerzas de marea la destrozan. Este evento se denomina destrucción estelar de marea. El gas de la estrella colapsada forma un disco de acreción alrededor del agujero negro y se calienta rápidamente, creando una grandiosa explosión de radiación que puede verse incluso en galaxias lejanas. Aunque tales eventos son raros en Sagitario A, los astrónomos los han observado en otras galaxias. La erupción dura desde unos meses hasta años, desvaneciéndose gradualmente a medida que toda la materia de la estrella colapsada es absorbida por el agujero negro o expulsada hacia afuera. Cada evento de este tipo es único, dependiendo de la masa de la estrella, su órbita y el ángulo de aproximación al agujero negro. En el centro de la galaxia también hay una misteriosa población de objetos llamados estrellas de hipervelocidad. Son estrellas que se mueven a una velocidad tan enorme, más de 1000 kilómetros por segundo, que pueden escapar completamente de la galaxia. ¿Cómo consiguieron esa velocidad? La teoría más probable es que estas estrellas formaron parte de sistemas binarios. Cuando una estrella del par se acercaba demasiado a Sagitario, el agujero negro la capturaba, y la segunda estrella tenía un efecto gravitatorio de eslinga y era expulsada a una velocidad tremenda. Estas estrellas refugiadas ahora viajan por la galaxia e incluso la trascienden, como viajeros espaciales que llevan consigo la historia de su dramático pasado. Ya se han descubierto varias docenas de estrellas de este tipo, y cada una cuenta una historia única de interacción gravitatoria en el entorno más extremo de la galaxia. Además de las estrellas, hay púlsares en el centro de la galaxia, los restos de estrellas masivas que han explotado como supernovas. Estos objetos son estrellas de neutrones, tan densas que una cucharadita de su materia pesaría 1000 millones de toneladas. Giran a velocidades increíbles. Algunos alcanzan cientos de revoluciones por segundo, emitiendo estrechos haces de ondas de radio. Cuando un haz así se dirige hacia la Tierra, vemos pulsos regulares, como un faro cósmico. Los púlsares en el centro de la galaxia son especialmente valiosos para la ciencia. Sus pulsos regulares pueden usarse como relojes ultraprecisos, permitiéndoles medir la curvatura del espacio-tiempo alrededor de Sagitario A. Los astrónomos esperan encontrar un púlsar en una órbita muy cercana alrededor de un agujero negro. Un objeto así sería una herramienta ideal para estudiar la gravedad en condiciones extremas. Las nubes moleculares en el centro de la galaxia también son dignas de mención. A pesar de las condiciones extremas, hay enormes acumulaciones de gas y polvo donde pueden nacer nuevas estrellas. Una de las más conocidas es la nube V2 de Sagitario, que contiene decenas de moléculas orgánicas diferentes. Contiene glicina, el aminoácido más simple, el bloque básico de las proteínas. Esto no significa que haya vida allí, pero muestra que compuestos orgánicos complejos pueden formarse incluso en un entorno tan hostil. Los contrastes de temperatura en el centro de la galaxia son llamativos. El gas caliente en un disco de acreción puede alcanzar temperaturas de decenas de millones de grados, mientras que nubes moleculares frías a solo unos años luz tienen temperaturas unos 10 grados por encima del cero absoluto. Esta diferencia, más de 10 millones de grados, existe dentro de una región relativamente pequeña del espacio.
Los campos magnéticos juegan un papel fundamental aquí. No solo controlan el movimiento de partículas cargadas, sino que también pueden lanzar potentes chorros de plasma que escapan de las cercanías de un agujero negro a velocidades cercanas a la de la luz. En Sagitario A, estos chorros son tenues en comparación con galaxias activas, pero se pueden detectar rastros de ellos. Los campos magnéticos también son responsables de la formación de enormes estructuras filamentosas que se extienden a lo largo de cientos de años luz. ¿Cómo se sentiría un astronauta hipotético que se acerca a Sagitario A? Al principio, nada fuera de lo común. El espacio se vería más o menos normal, aunque la densidad de estrellas aumentaría constantemente. La radiación aumentaría gradualmente hasta niveles letales. Los rayos cósmicos, los rayos X y la radiación gamma harían esta región extremadamente peligrosa al acercarse. A unos meses del agujero negro, los efectos gravitatorios se harían palpables. Las fuerzas de marea empezarían a estirar el cuerpo del astronauta. La cabeza y las piernas experimentarían diferentes gravedades. Las estrellas en el cielo empezarían a moverse en trayectorias extrañas debido a la curvatura de la luz. El tiempo medido en un reloj a bordo empezaría a retrasarse respecto al tiempo en la Tierra, un efecto que los astronautas en la Estación Espacial Internacional solo experimentan por microsegundos se manifestaría aquí en segundos y minutos. A una distancia de unas pocas unidades astronómicas, la imagen se volvía surrealista. Un agujero negro ocuparía gran parte del cielo, no como un disco oscuro, sino como una curvatura del propio espacio. La luz de las estrellas detrás de él se doblaba, creando un halo de luz. Este fenómeno se llama anillo de Einstein. Las estrellas aparecerían difuminadas y múltiples. Una sola estrella podía verse en varios lugares al mismo tiempo debido a diferentes trayectorias de luz alrededor del agujero negro. El disco de acreción brillaría más que miles de soles, pero no de forma uniforme. Habría observado estructuras de vórtice, puntos calientes y abismos oscuros, lugares donde la materia ya había comenzado su viaje final más allá del horizonte de sucesos. El disco giraría tan rápido que un lado se movería hacia el observador y el otro se alejaba de él, creando el efecto Doppler. Un lado se vería más brillante y azul, el otro más oscuro y rojo. Lo más asombroso es que la humanidad puede observar estos procesos desde una distancia segura de 26.000 años luz. Cada fotón de luz que llega a nuestros telescopios comenzó su viaje hace miles de años, cuando las primeras civilizaciones apenas aparecían en la Tierra. Miramos al pasado, observando eventos que tuvieron lugar mucho antes de la llegada de la escritura. Pero los astrónomos han aprendido a ver más allá de la luz visible. Los telescopios de rayos X como Chandra detectan destellos de radiación de alta energía procedentes de Sagitario A. Estos brotes ocurren de forma irregular, a veces varias veces al día, y a veces el agujero negro permanece en silencio durante semanas. Cada destello significa que un agujero negro acaba de tragar otro trozo de materia, quizá un asteroide, cometa o un cúmulo de gas. Las observaciones infrarrojas atraviesan el polvo cósmico y nos muestran estrellas moviéndose alrededor del agujero negro. Algunas de estas estrellas tienen órbitas tan alargadas que pasan la mayor parte del tiempo alejadas del centro y luego caen hacia adentro, alcanzando una velocidad tremenda, barriendo el agujero negro y volando de nuevo hacia la larga distancia. Todo el ciclo puede durar desde varios años hasta siglos. La estrella S2, que los astrónomos observan más de cerca, tiene un periodo orbital de unos 16 años. Esto significa que los científicos ya han visto varias revoluciones completas de esta estrella y pueden predecir su posición futura con una precisión increíble. Durante el último paso del punto más cercano en 2018, los astrónomos utilizaron todos los instrumentos disponibles, desde telescopios terrestres hasta observatorios espaciales, para capturar cada detalle de este evento. ¿Qué encontraron?
En primer lugar, la confirmación de que la relatividad general funciona incluso en condiciones extremas. La órbita de S2 mostró precesión, la lenta rotación de la orientación de la órbita elíptica que Einstein predijo. El mismo efecto se observa en la órbita de Mercurio alrededor del Sol. Pero aquí es miles de veces más fuerte. La luz de la estrella exhibía corrimiento al rojo gravitatorio, un efecto en el que los fotones pierden energía al viajar a través del campo gravitatorio del agujero negro. Hay estrellas que se acercan aún más a Sagitario A. El objeto S62 tiene una órbita con un periodo de solo 9 años y pasa a una distancia de solo 16 horas luz del horizonte de sucesos, lo que es menos que la distancia del Sol a Plutón. En el punto más cercano de su órbita, esta estrella acelera hasta el 8% de la velocidad de la luz. Es el objeto más rápido conocido que orbita Sagitario A. Pero los astrónomos buscan estrellas que se acerquen aún más. Teóricamente, los objetos pueden existir a una distancia de solo unas pocas horas de luz del horizonte de sucesos. Tales estrellas estarían sometidas a fuerzas de marea extremas y radiación intensa, pero si existieran, serían una herramienta invaluable para estudiar la física en las proximidades de un agujero negro. La búsqueda de estos objetos continúa con cada nueva generación de telescopios. Cúmulos estelares enteros también giran alrededor del centro galáctico. Estos grupos de miles o incluso millones de estrellas gravitatorias derivan a través de órbitas enormes que pueden extenderse cientos de años luz. Algunos de estos cúmulos son extremadamente antiguos, más de 10.000 millones de años, lo que los convierte en testigos de casi toda la historia de la galaxia. Estos antiguos grupos contienen información valiosa sobre las primeras etapas de la formación de la Vía Láctea. Estudiando la composición química de sus estrellas, los astrónomos pueden reconstruir condiciones que existieron hace miles de millones de años. Estas estrellas son pobres en elementos pesados porque se formaron a partir de un gas casi primordial, que consistía principalmente en hidrógeno y helio. Cada generación sucesiva de estrellas enriqueció la galaxia con elementos más pesados creados en reacciones nucleares y explosiones de supernovas. El centro de la galaxia es también donde se prueban teorías alternativas de la gravedad. Aunque la relatividad general explica muy bien las observaciones, algunos físicos proponen modificaciones que podrían resolver otros misterios cosmológicos, como la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura. Las observaciones de las órbitas de estrellas cercanas a Sagitario con extrema precisión permiten imponer severas restricciones a estas teorías alternativas. Una de las posibilidades más intrigantes es que, en lugar de un agujero negro, haya algún otro objeto exótico en el centro de la galaxia. Algunos teóricos han sugerido la existencia de estrellas bosónicas, objetos hipotéticos creados a partir de partículas de materia oscura, o gravastar, objetos cuyos efectos cuánticos impiden la formación de una singularidad. Pero todas las observaciones hasta ahora coinciden con el agujero negro, tal como lo describe la relatividad clásica. Estudiar el centro de la galaxia también es importante para entender la evolución de las galaxias en general. Prácticamente todas las galaxias grandes tienen un agujero negro supermasivo en su centro. Existe una correlación sorprendente entre la masa del agujero negro central y las propiedades de la galaxia en su conjunto, su masa total, la velocidad de rotación de las estrellas, la estructura de la protuberancia. Esto sugiere que el agujero negro y la galaxia evolucionan juntos, influyéndose mutuamente durante miles de millones de años. ¿Cómo ocurre exactamente esta coevolución? Es uno de los principales misterios. Un agujero negro representa solo una fracción diminuta de un porcentaje de la masa total de la galaxia, pero su impacto se extiende a grandes distancias. Cuando un agujero negro absorbe activamente materia y emite energía, estas emisiones pueden calentar gas por toda la galaxia, impidiendo que se enfríe y colapse en nuevas estrellas.
Así, un agujero negro regula la tasa de formación estelar en todo el sistema galáctico. En el pasado, Sagitario era mucho más activo. Los astrónomos encuentran evidencias de una actividad intensa que ocurrió hace millones de años. Una de las huellas más brillantes son las llamadas burbujas de Fermi, enormes estructuras de gas caliente que se extienden 25.000 años luz por encima y por debajo del disco galáctico. Estas burbujas fueron detectadas por el Telescopio Espacial de Rayos Gamma de Fermat y son el resultado de una potente liberación de energía desde el centro de la galaxia. ¿Qué causó esta gran explosión? Lo más probable es que Sagitario absorbiera una enorme cantidad de gas, quizá toda una nube molecular con una masa de decenas de miles de soles. El proceso de absorción duró quizás millones de años, pero el pico de actividad ocurrió relativamente recientemente, hace solo 2 o 3 millones de años. La energía liberada en este proceso fue tan enorme que creó ondas de choque que aún se propagan a través del halo de la galaxia. Estas burbujas no son solo gas. Están saturadas de rayos cósmicos, partículas de alta energía aceleradas casi a la velocidad de la luz. Cuando estas partículas interactúan con el gas, emiten rayos gamma, que fueron detectados por el telescopio Fermi. La estructura de las burbujas es sorprendentemente simétrica, lo que indica la existencia de potentes campos magnéticos que formaban la dirección de la emisión. Emisiones similares se observan en otras galaxias, especialmente en los llamados núcleos galácticos activos. Allí, los agujeros negros centrales absorben la materia a una velocidad tremenda, creando cuásares, los objetos más brillantes del universo. Un solo cuásar puede brillar más que una galaxia entera con cientos de miles de millones de estrellas. Sagitario A parece casi dormido en comparación, pero sus arrebatos pasados muestran que él también pudo haber sido un cuásar en algún momento. Algunos astrónomos creen que la Vía Láctea pasa por ciclos de actividad y descanso. Quizá cada pocas decenas o cientos de millones de años, un agujero negro despierta cuando se acerca a una nube masiva de gas o incluso otra galaxia y proporciona combustible para la acreción. Entonces el centro de la galaxia se activa, emitiendo potentes chorros de energía que pueden afectar incluso a sistemas planetarios a grandes distancias. ¿Podrían estas emisiones afectar a la Tierra? A una distancia de 26.000 años luz, estamos lo suficientemente lejos como para estar a salvo de un impacto directo. Pero los rayos cósmicos de tales eventos podrían llegar al sistema solar, afectando potencialmente el clima debido a cambios en la atmósfera o incluso a la evolución de la vida debido al aumento de las tasas de mutación. Es cierto que estos efectos serían leves y se estirarían con el tiempo, sin crear consecuencias catastróficas. Ahora vivimos en la era del centro tranquilo de la galaxia, cuando Sagitario solo ocasionalmente picote pequeñas porciones de materia. Pero eso podría cambiar. Enormes nubes de gas derivan en el espacio cerca del centro galáctico, y algunas de ellas podrían acabar cayendo en la trayectoria de una colisión con un agujero negro. Cuando esto ocurra, en miles, millones o decenas de millones de años, el centro de la galaxia volverá a aparecer. Una de estas nubes, llamada G2, atrajo mucha atención de astrónomos en 2014. Se acercaba a Sagitario a una distancia peligrosamente cerca, y muchos esperaban un gran espectáculo, que el agujero negro desgarrara la nube y la engullirá, creando un destello brillante de radiación. Pero el G2 resultó ser más fuerte de lo esperado. Quizá había una estrella escondida en su interior que mantenía unido el gas. La nube pasó el agujero negro relativamente ilesa, decepcionando a muchos astrónomos, pero también proporcionando información valiosa sobre la naturaleza de los objetos en el centro de la galaxia. Las tecnologías de vigilancia están en constante mejora. El telescopio del horizonte de sucesos, que obtuvo la primera imagen de Sagitario A, es en realidad una red global de radiotelescopios que funcionan de forma sincrónica.
Cada telescopio recopila datos de forma independiente y luego estos datos se combinan mediante algoritmos complejos. El resultado es una resolución equivalente a la de un telescopio del tamaño de la Tierra, suficiente para ver un objeto del tamaño de una naranja en la superficie de la Luna. Pero ni siquiera esto es suficiente para algunas tareas. Los astrónomos sueñan con interferómetros espaciales, sistemas de múltiples satélites separados a largas distancias en el espacio que funcionarán juntos como un gran telescopio. Estos sistemas podrían alcanzar resoluciones miles de veces mejores, permitiendo observar en detalle la estructura del disco de acreción, ver vórtices magnéticos individuales e incluso, potencialmente, detectar los efectos de la gravedad cuántica cerca del horizonte de sucesos. Las futuras misiones también podrían incluir sondas enviadas al centro de la galaxia. Por supuesto, con nuestra tecnología actual, un viaje así llevaría millones de años incluso para la nave espacial más rápida. Pero en un futuro lejano, si la humanidad desarrolla nuevos sistemas de propulsión, quizá usando motores de fusión, antimateria o incluso conceptos como velas solares dispersas por láseres, una misión así podría convertirse en realidad. ¿Qué podría detectar una sonda así? Quizá formas exóticas de materia que solo existen en condiciones extremas cerca de un agujero negro. Quizá pruebas de efectos cuánticos que no pueden observarse desde muy lejos. Quizá incluso objetos o fenómenos inesperados que ni siquiera conocemos todavía. La historia de la ciencia demuestra que cada vez que tenemos la oportunidad de explorar un nuevo entorno, encontramos algo inesperado. El centro de la galaxia es también un lugar donde se cruzan una gran variedad de campos científicos. Aquí se encuentran la física de altas energías, la astrofísica, la cosmología e incluso la biología, si consideramos la posibilidad de vivir en condiciones extremas. Cada nuevo descubrimiento en esta área tiene implicaciones para nuestra comprensión del universo en su conjunto. Una de las preguntas más profundas concierne a la paradoja de la información de los agujeros negros. Según la mecánica cuántica, la información no puede ser destruida, solo puede transformarse. Pero, ¿qué ocurre con la información codificada en los átomos y partículas que caen en el agujero negro? ¿Desaparece esta información para siempre más allá del horizonte de sucesos, violando la ley fundamental de la mecánica cuántica? ¿Está almacenado de alguna manera en la superficie del horizonte de sucesos o se irradia lentamente hacia afuera debido a la radiación de Hawking? Stephen Hawking y otros físicos han luchado con este problema durante décadas. El propio Hawking inicialmente creyó que la información había sido efectivamente destruida, pero luego cambió de opinión, sugiriendo que podría almacenarse en el horizonte de sucesos en forma de fluctuaciones cuánticas. Esta idea dio lugar al concepto del principio holográfico, la idea revolucionaria de que toda la información sobre el volumen tridimensional del espacio puede codificarse en su superficie bidimensional. Si aplicamos este principio a Sagitario A, toda la información sobre todo lo que alguna vez ha caído en este agujero negro en los miles de millones de años de su existencia, cada átomo de gas, cada estrella, cada partícula de polvo, está teóricamente codificada en la superficie del horizonte de sucesos. Esto no significa que podamos leer esta información. Está codificada en estados cuánticos que no podemos observar directamente. Pero el mero hecho de que pueda estar ahí cambia nuestra comprensión de la naturaleza del espacio, el tiempo y la información. También hay procesos que ocurren alrededor de Sagitario, la que apenas estamos empezando a comprender. Los campos magnéticos aquí no solo son fuertes, son dinámicos, cambian y se reconfiguran constantemente. Cuando las líneas de fuerza magnética se intersectan y reconectan, liberan enormes cantidades de energía en un proceso llamado reconexión magnética. Este es el mismo proceso que causa las llamaradas solares en nuestro Sol, pero en el centro de la galaxia ocurre a escalas millones de veces más potentes. Estas tormentas magnéticas pueden acelerar partículas a energías extremas, creando rayos cósmicos,
partículas que atraviesan el espacio a velocidades tan cercanas a la de la luz que su masa aumenta miles o incluso millones de veces. Algunos de los rayos cósmicos más energéticos que llegaron a la Tierra pueden haberse originado desde el centro de nuestra galaxia. Aunque es difícil rastrear su origen exacto porque los campos magnéticos desvían sus trayectorias. También está el misterio de la materia oscura. Esta materia invisible, que constituye la mayor parte de la masa del universo, debería concentrarse en los centros de las galaxias. Los modelos teóricos predicen que debería haber un enorme cúmulo de materia oscura alrededor de Sagitario, quizás cientos de veces más masivo que el propio agujero negro. Pero la materia oscura interactúa con la materia normal solo a través de la gravedad, por lo que es extremadamente difícil detectarla directamente. Algunos astrónomos buscan señales indirectas de materia oscura en el centro de la galaxia. Si las partículas de materia oscura a veces colisionan entre sí y se aniquilan, pueden emitir rayos gamma con energía característica. El telescopio espacial Fermi ha detectado un exceso de radiación gamma procedente del centro de la galaxia, lo que algunos interpretan como una posible señal de materia oscura. Pero también podría ser simplemente el resultado de la actividad de numerosos púlsares u otros objetos de alta energía en esta región tan concurrida. El agujero negro Sagitario también puede ser una herramienta para encontrar ondas gravitacionales. Estas ondas en la estructura del espacio-tiempo, predichas por Einstein y detectadas por primera vez en 2015, se crean por el movimiento acelerado de objetos masivos. Cuando una estrella en una órbita estrecha gira alrededor de un agujero negro, debería emitir ondas gravitacionales, aunque muy débiles. Futuros detectores de ondas gravitacionales en el espacio, como la prevista misión LISA, podrían ser capaces de detectar estas señales. Un evento aún más dramático sería la fusión de dos agujeros negros cerca del centro de la galaxia. A veces las estrellas forman sistemas binarios, y si ambas son masivas, pueden terminar su vida como un par de agujeros negros orbitando entre sí, perdiendo energía gradualmente debido a la emisión de ondas gravitacionales. Se acercan y finalmente se fusionan en un solo agujero negro en una explosión catastrófica de energía. Una fusión así cerca de Sagitario crearía una señal gravitatoria que podría ser captada por toda la galaxia. El centro de la Vía Láctea es también una ventana al pasado del universo. Algunas estrellas aquí son tan antiguas que se formaron cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años. Estas son estrellas de segunda generación. Sus predecesoras, estrellas de primera generación que consistían solo en hidrógeno y helio, hace tiempo que murieron. Estudiando la composición química de estas estrellas antiguas, los astrónomos pueden aprender sobre las condiciones del universo primitivo, cómo se formaron los primeros elementos y cómo evolucionaron las primeras galaxias. Algunos investigadores incluso sugieren que en el centro de la galaxia podrían existir estrellas de tercera generación, formadas a partir de materia que ha pasado por varios ciclos de vida y muerte estelar. Estas estrellas serían ricas en elementos pesados, carbono, oxígeno, hierro, elementos necesarios para la formación de planetas y vida. Si existieran sistemas planetarios alrededor de tales estrellas, serían significativamente más antiguas que nuestro sistema solar y, en teoría, podrían permitir mucho más tiempo para que la vida evolucione, si tan solo las condiciones extremas del centro galáctico lo permitieran. ¿Pero es posible la vida en el centro de la galaxia? Desde nuestra comprensión de la biología, es poco probable. La intensa radiación acabaría con cualquier forma de vida conocida. Los rayos X y la radiación gamma destruyen moléculas de ADN más rápido de lo que las células pueden repararlas. Los rayos cósmicos penetran profundamente en cualquier atmósfera, creando cascadas de partículas secundarias. Incluso la magnetosfera de un planeta, similar a la de la Tierra, no podría proporcionar suficiente protección a tal distancia del centro galáctico. Sin embargo,
Algunos extremófilos en la Tierra, organismos que viven en condiciones extremas, muestran una resistencia impresionante a la radiación. La bacteria de Inococcus radiodurans puede soportar dosis de radiación miles de veces mayores que aquellas letales para los humanos. Si la evolución en el centro de la galaxia tuviera miles de millones de años para desarrollar mecanismos de defensa aún más efectivos, quizás alguna forma de vida microbiana podría existir allí, al menos en nichos protegidos, en lo profundo bajo la superficie de los planetas o en el espesor de hielo que protege la radiación. Pero incluso si la vida allí es imposible, el mero hecho de que exista un entorno tan extremo amplía nuestra comprensión de las posibilidades de la naturaleza. Cada extremo del universo, los lugares más fríos, los más calientes, los más densos, los más huecos, nos enseña algo nuevo sobre las leyes de la física y los límites de lo posible. La humanidad está ahora al borde de una nueva era en la exploración del centro de la galaxia. La próxima generación de telescopios, como el telescopio extremadamente grande de Chile con un espejo de 39 metros de diámetro, te permitirá observar las estrellas cercanas a Sagitario con un detalle sin precedentes. El telescopio espacial James Webb, el telescopio infrarrojo más potente jamás lanzado al espacio, ya está enviando datos sobre el centro galáctico, atravesando cortinas de polvo y revelando estructuras que antes eran inaccesibles. También está prevista una nueva generación de detectores de ondas gravitacionales. El proyecto LISA, un observatorio espacial de 3 satélites separados por millones de kilómetros, estará específicamente diseñado para detectar ondas gravitacionales de objetos masivos como agujeros negros supermasivos. Podrá oír las fusiones de agujeros negros en galaxias distantes e incluso posiblemente registrar señales tenues de objetos que orbitan Sagitario. Otra perspectiva interesante es el uso de detectores de neutrinos. Los neutrinos son partículas casi esquivas que interactúan con la materia casi sin materia y pueden atravesar planetas enteros sin colisionar ni una sola vez. Pero es esta propiedad la que los convierte en mensajeros ideales desde los entornos más extremos. Los procesos cercanos al agujero negro deberían generar corrientes de neutrinos de alta energía, y grandes detectores subterráneos como IceCube en el Polo Sur intentan detectarlos. Si es posible fijar neutrinos desde el centro de la galaxia, esto abriría un canal completamente nuevo de información sobre los procesos que tienen lugar allí. A diferencia de la luz, que puede ser absorbida por polvo y gas, o de partículas cargadas, que son desviadas por campos magnéticos, los neutrinos vuelan en línea recta desde la fuente hasta el detector, transportando información no corrompida sobre su lugar de nacimiento. El centro de la galaxia también se ha convertido en un campo de pruebas para las extrañas predicciones de la mecánica cuántica bajo condiciones extremas. Uno de los efectos más intrigantes es el entrelazamiento cuántico en el espacio-tiempo distorsionado. Si dos partículas se entrelazan, ligadas cuánticamente de modo que la medición de una afecta instantáneamente al estado de la otra, independientemente de la distancia entre ellas, ¿cómo se comporta ese entrelazamiento en el espacio-tiempo altamente curvado cerca del agujero negro? Algunos teóricos sugieren que el propio espacio-tiempo puede estar tejido a partir del entrelazamiento cuántico, que la geometría del universo en su nivel más fundamental es el resultado de correlaciones cuánticas entre partículas. Si esta idea es correcta, el estudio de los agujeros negros podría revelar conexiones profundas entre la mecánica cuántica y la gravedad, dos teorías que aún no se han combinado completamente. También hay preguntas sobre la estructura interna de los agujeros negros. Según la teoría clásica, dentro del horizonte de sucesos, el espacio y el tiempo intercambian lugares, la dirección hacia el centro se vuelve temporal, y la caída hacia la singularidad se vuelve tan inevitable como avanzar hacia el futuro para nosotros. Pero la teoría cuántica puede cambiar esta imagen. Es posible que existan estructuras cuánticas complejas dentro de un agujero negro, quizás incluso espacio-tiempo cuántico,
donde los conceptos habituales de distancia y duración pierden su significado. Algunas teorías altamente especulativas incluso sugieren que los agujeros negros podrían ser agujeros de gusano, túneles a través del espacio-tiempo que conectan regiones distantes del universo o incluso diferentes universos en un multiverso hipotético. Aunque la mayoría de los físicos creen que, incluso si existieran tales agujeros de gusano, serían inestables y colapsarían tan rápido que nada, ni siquiera la luz, podría atravesarlos. Pero las matemáticas permiten que existan, y quién sabe qué sorpresas puede ocultar el universo. Volviendo a una ciencia más sólida, el centro de la galaxia también es importante para entender los procesos de formación estelar. A pesar de condiciones extremas, radiación intensa, campos magnéticos intensos, fuerzas de marea del agujero negro, aquí siguen naciendo nuevas estrellas. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Qué condiciones son necesarias para la formación estelar y pueden formarse en entornos aún más extremos? El proceso de nacimiento de las estrellas comienza con el colapso de una fría nube molecular. La gravedad comprime el gas, aumentando su densidad y temperatura, hasta que se enciende una reacción termonuclear en el centro. Pero en el centro de la galaxia, este proceso se vuelve más complicado. La intensa radiación de las estrellas circundantes y del agujero negro calienta el gas, creando una presión que contrarresta el colapso gravitatorio. Los campos magnéticos pueden evitar que la nube colapse o, por el contrario, ayudar dirigiendo la materia a lo largo de líneas de fuerza. Las observaciones muestran que las estrellas en el centro de la galaxia a menudo se forman en cúmulos compactos. Cientos o miles de estrellas nacen aproximadamente al mismo tiempo en la misma región. Estos cúmulos son extremadamente densos. Las distancias entre estrellas pueden ser cientos de veces menores que en nuestro vecindario. En tales condiciones, las colisiones y encuentros cercanos entre estrellas ocurren regularmente, lo que conduce a la formación de objetos exóticos como los vagabundos azules, estrellas que parecen más jóvenes de lo que deberían, posiblemente porque se formaron a partir de la fusión de dos estrellas más antiguas. Un viaje al centro de la Vía Láctea no es solo un viaje físico por el espacio, es un viaje hasta los límites mismos de la comprensión humana. Cada fotón que llega a nuestros telescopios desde esta región remota lleva una historia sobre un lugar donde las leyes de la naturaleza se manifiestan en la forma más extrema. Un lugar donde el espacio se vuelve elástico, el tiempo se ralentiza y la materia puede desaparecer más allá del límite del que no hay retorno. A lo largo de siglos de investigación, hemos avanzado de forma increíble, desde las primeras señales de radio vagas registradas por Karl Jansky hasta la imagen detallada de la sombra del agujero negro obtenida por el telescopio del horizonte de sucesos. Medimos la masa del monstruo invisible trazando la danza de las estrellas a su alrededor. Vimos rastros de explosiones antiguas en forma de enormes burbujas de gas caliente. Hemos descubierto estrellas jóvenes donde no deberían existir, y objetos misteriosos cuya naturaleza aún no se ha descifrado. Pero cada respuesta plantea nuevas preguntas. ¿Cómo se forman realmente los agujeros negros supermasivos? ¿Qué ocurre con la información que cae más allá del horizonte de sucesos? Hay otros objetos, aún más exóticos, en el corazón de nuestra galaxia. ¿Es posible la vida allí en formas que ni siquiera podemos imaginar? ¿Y qué ocurrirá con el centro de la galaxia en un futuro lejano cuando la Vía Láctea se fusione con Andrómeda? Sagitario A nos recuerda nuestro lugar en el universo. Vivimos en un pequeño planeta orbitando una estrella promedio en un rincón tranquilo de la galaxia, a una distancia segura de su centro turbulento. Nuestro Sol realiza una revolución completa alrededor del centro galáctico cada 230 millones de años. Esto significa que desde el nacimiento del Sistema Solar hace 4.600 millones de años, solo hemos realizado unas 20 revoluciones.
Los dinosaurios vivían en la Tierra cuando estábamos en una parte completamente diferente de la galaxia. Hay cierta ironía en esto. El lugar más dramático de nuestra galaxia está extremadamente lejos de nosotros. La luz ha venido de allí durante 26.000 años. Cuando miramos el centro de la galaxia, lo vemos tal y como era durante la edad de hielo en la Tierra, cuando los neandertales aún caminaban por el planeta. Los acontecimientos que están ocurriendo allí ahora, estrellas orbitando Sagitario, posibles estallidos de actividad, el nacimiento de nuevas estrellas, solo los veremos dentro de 26.000 años. Pero esta distancia también es una bendición. Nos protege de radiación mortal, de cataclismos gravitacionales, de rayos cósmicos que convertirían la superficie de cualquier planeta cercano al centro galáctico en un desierto estéril. Podemos observar, estudiar y admirar este teatro cósmico desde una distancia segura, como espectadores en las últimas filas de un enorme anfiteatro. Y, sin embargo, el centro de la galaxia no es solo una visión lejana. Sin el agujero negro central, la Vía Láctea tendría una estructura muy diferente. Las emisiones de energía del centro galáctico durante miles de millones de años moldearon la distribución de gas y polvo, influyeron en la tasa de formación estelar y enriquecieron el medio interestelar con elementos pesados. En cierto sentido, somos hijos del centro galáctico, aunque nunca hayamos estado allí. Los elementos que conforman nuestros cuerpos, carbono en nuestras células, oxígeno que respiramos, calcio en los huesos, hierro en nuestra sangre, fueron todos creados en los núcleos de las estrellas, algunos de los cuales pudieron haber vivido y muerto en las regiones centrales de la galaxia. Cada átomo que tenemos ha pasado por un viaje increíble, desde nacer en el corazón de una estrella, pasando por una explosión de supernova, dispersarse en el espacio interestelar, ser capturados en un nuevo sistema estelar y, finalmente, incorporados a un organismo vivo en el planeta Tierra. Cuando miramos el centro de la galaxia, no solo miramos al espacio, sino también al tiempo, al pasado de nuestra galaxia, en cierta medida, al futuro. Lo que está ocurriendo allí ahora puede proporcionar pistas para entender el destino de toda la galaxia. Cuando el combustible para la formación estelar se agote en miles de millones de años, cuando las últimas estrellas se extinguan y el universo se enfríe gradualmente, los agujeros negros supermasivos estarán entre los últimos objetos que quedan. Sobrevivirán a estrellas, planetas e incluso galaxias mismas, evaporándose lentamente debido a la radiación de Hawking con el tiempo. Algo difícil de imaginar. Pero esto es un futuro lejano. Ahora el centro de nuestra galaxia está vivo y dinámico. Las estrellas nacen y mueren. Nubes de gas giran en un vals cósmico. Un agujero negro espera pacientemente su próxima comida. Y nosotros, los humanos, desde nuestro pequeño planeta azul, miramos todo esto con asombro e intentamos entender. Cada generación de astrónomos aporta su propia contribución a este gran proyecto de conocimiento. Desde los primeros observadores que simplemente mapean estrellas hasta científicos modernos que usan las herramientas más sofisticadas para medir la curvatura del espacio-tiempo, construimos el panorama general, un atlas de nuestra galaxia y una comprensión de nuestro lugar en ella. Quizá algún día, en un futuro lejano, si la humanidad sobrevive a los desafíos que se le enfrenta, nuestros descendientes encuentran la manera de viajar al centro de la galaxia. Quizá construyan estaciones protegidas en órbitas alrededor de estrellas estables en esa región, observando Sagitario desde una distancia que solo podemos imaginar. Quizá desarrollen tecnologías que les permitan sondear el propio agujero negro, enviando sondas lo más cerca posible del horizonte de sucesos. O quizá encuentren allí algo completamente inesperado, fenómenos que ni siquiera conocemos aún, objetos que desafíen nuestra comprensión de la física, quizá incluso rastros de otras civilizaciones que también intentaron descubrir los secretos del centro galáctico.
El universo siempre ha sido más extraño y maravilloso de lo que podríamos haber predicho, y no hay razón para pensar que el centro de la Vía Láctea será una excepción. Pero aunque nunca lleguemos físicamente al centro galáctico, el mero intento de entenderlo nos cambia. Amplía los límites del conocimiento humano, nos impulsa a desarrollar nuevas tecnologías, inspira a nuevas generaciones a soñar con estrellas. Nos recuerda que formamos parte de algo mucho más grande. No solo habitantes del mismo planeta, sino ciudadanos de la galaxia, participantes en un drama cósmico que se desarrolla a lo largo de miles de millones de años. El corazón de la Vía Láctea late allí, en el centro, tras las cortinas de polvo cósmico. Es un corazón de un agujero negro, rodeado por una corona ardiente de miles de millones de estrellas. No bombea sangre como nuestro corazón, pero mantiene unida toda la galaxia con su increíble gravedad. Ha energizado la galaxia durante miles de millones de años y seguirá haciéndolo durante miles de millones de años en el futuro. Y en algún lugar en el borde mismo de esta enorme espiral, a una distancia de 26.000 años luz de ese centro turbulento, en un planeta diminuto cerca de una estrella amarilla sin importancia, lo observamos todo y nos maravillamos. Somos átomos que se han vuelto conscientes, parte del universo intentando entenderse a sí mismo. Y en este asombro, en este deseo de comprender, quizás reside el significado más profundo de nuestra existencia. El viaje al centro de la galaxia es un viaje que nunca terminará. Cada respuesta abre nuevos horizontes. Cada descubrimiento da lugar a nuevos misterios. Y mientras haya personas que miren las estrellas y hagan preguntas, este viaje continuará, porque al final, lo más importante no es lo que encontramos, sino lo que buscamos. No el destino, sino la carretera en sí. No respuestas, sino preguntas que nos lleven más allá, más profundo, al corazón mismo de ese misterio que llamamos universo.